Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de la sala, en donde tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, quien es doctor en Derecho, magíster en Derecho Penal y ha hecho también estudios en el doctorado en Educación. Él es exmagistrado del Jurado Nacional de Elecciones de Lima, Perú, cargo que ha ejercido durante 2 periodos consecutivos, en el periodo comprendido entre noviembre de 2013 a noviembre de 2017, y luego un segundo periodo de noviembre de 2017 a 2021. Entre otros cargos, ha desempeñado el cargo de vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, del Perú. Ha sido también exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, ex relator del Senado de la República, ex secretario de la Comisión Revisora del Código Civil, entre otros cargos relevantes. Además, ha ejercido la docencia a nivel de pregrado, maestría y doctorado en diversas universidades nacionales del Perú. Es autor de diversos libros y artículos de investigación y de opinión en materia penal y electoral. Ha recibido la condecoración Vicente Morales y Duárez, la máxima que otorga el Bicentenario Ilustre Colegio de Abogados. Es doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Piura y otras universidades del Perú. Egresado del curso de Comunicación Política en la Escuela de Gestores Videnza y fundador y miembro activo de la Tuna de la Universidad de San Martín. Bienvenido, estimado doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez. Es un honor tenerlo hoy con nosotros. Claro, Wendy, con mucho gusto. En principio, agradecer la oportunidad que me brindan de participar en esta entrevista a través del programa que tú conduces, y agradecimiento también por la generosidad de tus expresiones al presentar. En relación a las funciones que cumple el Jurado Nacional de Elecciones, hay que decir lo siguiente. En el Perú tenemos un sistema electoral que está conformado por 3 instituciones. El Jurado Nacional de Elecciones, que es la cabeza del sistema electoral; la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, que es la que organiza las elecciones; y el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que tiene a cargo los padrones electorales y obviamente todo lo referente al tema de la identidad de las personas, todo el registro de identidad de las personas. Esos son los 3 órganos que conforman el sistema electoral peruano. Y el jurado, por mandato constitucional, imparte justicia electoral, es garante de la voluntad popular y tiene tareas también de fiscalización. Eso en esencia, a grandes rasgos, podrían ser los aspectos más relevantes de lo que desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay una Oficina Nacional de Procesos Electorales que entiendo es el organismo que se encarga de organizar, ¿no?, todas las elecciones, de llevar todo el aspecto administrativo, pero en el caso del registro de las organizaciones políticas, ¿eso se hace ante esta oficina? ¿O qué papel juega aquí el Jurado Nacional de Elecciones? El registro de organizaciones políticas se lleva a través del ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, que es una dependencia del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un director y otros funcionarios que forman parte del mismo, pero está presidido por un director. Es un órgano administrativo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y este Jurado Nacional de Elecciones tiene alguna competencia de control de constitucionalidad o únicamente tiene competencias de control de legalidad? Ese es un tema que se discute. Ese es un tema que se discute, pero sí, efectivamente, lo tiene, ¿no? Sí, sí. Para algunos consideran que no, que solo puede ser la aplicación de la norma, pero hay quienes estiman que sí tiene el Jurado Nacional de Elecciones también competencia para, digamos, la referencia que tú haces.
¿Puede haber algún órgano superior al que se pueda llevar, ¿no? Que pueda revisar las resoluciones de este Jurado Nacional de Elecciones, o es un órgano de última instancia en la materia? Sí, las resoluciones del jurado son irrevisables conforme a la norma constitucional. Sin embargo, hay oportunidades en que las personas que se sienten afectadas recurren a la justicia constitucional. ¿Hay un mecanismo a través del cual puedan conocer violaciones de derechos político-electorales a ciudadanos, no a particulares? ¿Hay algún instrumento ante el Jurado Nacional de Elecciones, o en ese caso se tendría que hacer uso de una vía ante la jurisdicción constitucional? Sí, lo que estilan las partes muchas veces que se sienten afectadas es recurrir a la justicia constitucional. No, el jurado cuando ya resuelve en última instancia ya no hace revisión alguna. Vale. Y también queríamos saber un poco cuál es el proceso de designación, ¿no? El mecanismo de elección o de designación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Si no me equivoco, funciona en pleno, no hay un pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pero también entiendo que hay unos jurados electorales especiales. ¿Cuál es la diferencia entre estos en materia de atribuciones y cuál es la forma de designación para integrarlos? A ver, el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por 5 miembros, que son elegidos por diferentes instituciones. Un representante de la Corte Suprema de Justicia, que es quien lo preside por mandato constitucional. Un representante de la Junta Suprema de Fiscales Supremos, podríamos un representante de la Junta de Fiscales Supremos, Ministerio Público, un representante del Colegio de Abogados de Lima, que es una institución que tiene más de 200 años de creada, un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, debe tratarse de un exdecano, y asimismo, el quinto miembro, un representante de las facultades de Derecho privadas, que debe ser también un exdecano. Esa es la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano permanente. Y adicionalmente, para los procesos electorales, cualquiera que fueran estos, se forman los llamados jurados electorales especiales, que vendrían a ser órganos de impartición de justicia de primera instancia. El Jurado Nacional de Elecciones determina, dependiendo el tipo de proceso electoral, el número de jurados electorales especiales, que están conformados por un juez superior, quien lo preside, un fiscal superior, y el tercer miembro, que puede llamar la atención, es un ciudadano al cual accede al cargo luego de un sorteo entre las personas que tengan mayor grado de educación. O sea, para la conformación de los diferentes jurados electorales especiales se hace una relación, y esa relación entra a un sorteo, los nombres de todos ellos, y el elegido es el tercer miembro que va a conformar el jurado electoral especial respectivo. Esa es la estructura. Sí, es bastante llamativo, ¿no? El hecho de que Nosotros hemos se haga. propuesto, por ejemplo, que el tercer miembro sea también un abogado, ¿correcto? Elegido por el respectivo colegio de abogados de la circunscripción, donde haya evidentemente jurados electorales especiales. Porque, si bien es cierto, no, la denominación es jurado, ¿correcto? Que podría entenderse por cualquier persona de la sociedad, pero vemos que la conformación tanto del Pleno como los dos miembros de los jurados electorales especiales son letrados.
Y en este caso, ¿cómo se garantizaría la independencia en el funcionamiento de estos órganos? En cuanto entiendo que este ciudadano puede estar afiliado a un partido político, o eso sería una causa de Es exclusión. una buena pregunta. No, no está permitido que tenga afiliación a una organización política y si la ha tenido en los últimos años, no participa. Bueno, Está afiliado o ha sido candidato, etcétera, sin perjuicio de las tachas que los ciudadanos puedan interponer, que ya evidentemente el jurado las resuelve, ¿no? entiendo. En cuanto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ¿no? ¿Cierto? ¿Este funciona dentro del ámbito de lo electoral o es un registro que expide, por ejemplo, una cédula de identidad ciudadana? Lo digo porque en el caso de México sucede una cuestión bastante paradójica. En México existe un registro federal electoral que expide una credencial de identidad, pero es una credencial de elector que tiene como naturaleza principal, pues, ser el instrumento para votar y además como naturaleza, si podíamos decirlo simultánea o no sé si accesoria, el identificar al ciudadano o ciudadana, porque no hay una cédula de identidad ciudadana. Eso en México ha provocado bastantes conflictos en el sentido de que, por ejemplo, una persona en situación de prisión, pues no tiene credencial para votar, puesto que tiene suspendidos sus derechos de ciudadanía, de prisión, en este caso permanente, y no podría tener tampoco una cédula de identidad ciudadana porque esta hace las veces de identidad ciudadana. O el caso de una persona en situación de calle que no puede acreditar un domicilio, sucedía que en México pues se les privaba de la credencial para votar con fotografía, que es el documento de identidad ciudadana, el documento oficial, ¿no? Entiendo que en algunos países de la región sucede a la inversa, hay una cédula de identidad ciudadana que además sirve como documento para votar, pero su naturaleza principal es identificar al ciudadano. No sé si en el caso de Perú se estaría dentro de una opción parecida a la de México o es más bien esta segunda vía en donde este RENIEC expide una cédula de identidad ciudadana que sirve de manera complementaria para ejercer el voto, pero que su naturaleza principal es identificar, ¿no? Proteger ese derecho a la identidad de la persona. Sí, es lo correcto. En la actualidad, el RENIEC es quien tiene el registro de nacimientos de todas las personas y a su vez es quien otorga el DNI, el Documento Nacional de Identidad, que sirve, como bien lo señalas, tanto para identificar a la persona como cuando se lleva a cabo un proceso electoral, es el documento que te sirve para poder sufragar. Y en el anverso del documento ponen un holograma o un sticker para evidenciar que la persona ha sufragado en el respectivo Uh-huh. proceso. En el caso de personas en situación de cárcel, podrían tener una cédula de identidad o, al igual que en México, si están en situación ya con sentencia, estarían privadas de su documento de identidad porque este les sirve también para ejercer el voto. Bueno, una persona encontrándose con privación de libertad y que no tiene suspendidos sus derechos puede votar. Lo que sucede en nuestro país y desde el pleno del 2013, que estoy al final del 13, y con los plenos posteriores, siempre hemos invocado a OMPE que pueda desarrollar todos los mecanismos pertinentes a fin de implementar el voto de las personas privadas de libertad, pero que no están impedidas de poder sufragar, en tanto y en cuanto no tienen esa inhabilitación. O sea, que entiendo que está reconocido el derecho, pero no se ha materializado, no se lleva el voto a la prisión o no se ha ideado algún mecanismo. Por ejemplo, aquí se va a implementar, en el caso de personas en prisión preventiva, el voto por correo postal. Sí, es correcto. Hasta ahora no se ha implementado el voto de las personas privadas de libertad, que no están impedidas, las que no están evidentemente impedidas de poder hacerlo. Esperamos que muy pronto la OMPE pueda
implementar todo lo pertinente a los efectos de que aquellas personas privadas de libertad puedan ejercer el derecho de votar. Muchas gracias, doctor. En México, pues hemos venido transitando en los últimos años hacia una mayor efectividad de la democracia participativa, como una especie de respiro ante la crisis que se está viviendo en muchos países también con relación a la democracia representativa. En el año 2012, por ejemplo, en México se reguló constitucionalmente la iniciativa legislativa ciudadana, la consulta popular. Aquí no hay una distinción de plebiscito y de referéndum a nivel federal, se le denomina genéricamente consulta popular, y en el año 2019 se introdujo la posibilidad de la revocatoria de mandato presidencial. Entiendo que en el Perú también se llevan a cabo algunos mecanismos de democracia participativa. ¿Han tenido algún particular con relación a alguno de estos mecanismos que considera que pueda servir para otros países de la región? Por ejemplo, en México el año pasado se celebró una consulta popular. Ayer tuvimos la ocasión de una revocación de mandato. La participación de la ciudadanía ha sido una participación muy baja, no se ha alcanzado el umbral constitucional para que lo que se decida, ¿no?, en ellas sea vinculante. Esperamos que luego ya la ciudadanía se empape más con esta otra forma de ejercer la democracia. No sé si Perú tiene alguna experiencia al respecto. Aquí en nuestro país hay revocatoria para autoridades municipales y regionales. No hay, por ejemplo, para congresistas ni para presidente de la República. Ahí sí hemos tenido, la más reciente el año próximo pasado, en octubre, revocación de autoridades locales y regionales. En el caso de Perú, sí, siempre me ha llamado la atención que es un sistema presidencial, pero que, pues, si bien entiendo, entonces no está regulada la posibilidad de revocar el mandato. Sí tienen otra figura que es bastante llamativa, que es la vacancia presidencial, ¿no? O no sé si el término es correcto, ¿no? La Constitución preceptúa que quien ejerza la presidencia de la República puede vacar, entre otras razones. Creo que habla por incapacidad moral, ¿no? Un término que no entiendo, o sea, es bastante abierto, no sé si lo han ido concretando caso por caso, y en este caso de vacancia por incapacidad moral, entiendo que se lleva a cabo, ¿no?, una votación en el Parlamento, que se parecería un poco al lado que se conoce en un sistema parlamentario como moción de censura, ¿no? E incluso se exige una mayoría calificada para que proceda esa vacancia. Es así, ¿no? Ese es el mecanismo que utilizan, que sigue esa lógica de o sea, que el Parlamento pueda, como en un sistema parlamentario, revocar a quien ejerza la presidencia de la República. A ver, en lo que respecta, decía, autoridades regionales y municipales, hay señalada en la ley la consulta popular de revocatoria, con requisitos mínimos, sin causal o sin causales. Cumplidos los requisitos, si se alcanzan estos, se lleva a la persona a la revocatoria. Y es la ciudadanía la que va a decidir si la autoridad a la cual le dio el poder para ejercerlo se lo retira. Que en esencia es una elección a la inversa. Sí. Pero en el caso del presidente de la República, como lo he dicho, no hay la revocatoria. La figura que existe en nuestra Constitución, lo que tú señalabas, de la vacancia por incapacidad moral permanente, que es una figura abierta, porque ahí puede entrar una serie de consideraciones sobre el particular. No hay una regulación clara, definida. Y lo que se exige, siguiendo todo el procedimiento, es que para poder vacar al presidente de la República se alcance el número de 87 votos del total de 130 congresistas que integran el Congreso unicameral aquí en el Perú.
En caso de que se llegara a vacar un presidente, ¿quién le sustituye como titular de la presidencia? ¿Hay un adelanto de elecciones o cuál es el mecanismo que está estipulado en la Constitución? No, la Constitución señala que quien sucede al presidente es, en primer término, el primer o primera vicepresidenta. De tener algún impedimento, o en su caso que pudiera ser vacada, el segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta. Lo que acontece en la actualidad, si ya no vamos a referir al tema actual, es que solo hay presidente y una vicepresidenta, porque el vicepresidente que se presentó en la fórmula fue tachado y excluido, de manera que no participó. Solo llegó al poder el partido que ganó esta elección con presidente y vicepresidente. Entonces, le correspondía en la sucesión, en este caso tenemos una vicepresidenta. Si ella fuera vacada, corresponde asumir a quien ejerce la presidencia del Congreso. Okay. Entiendo entonces que en las fórmulas de candidaturas va un candidato o candidata a la presidencia y luego una candidatura a la Dos vicepresidencia o vicepresidentes, dos. Dos. con alternancia, sí. Alternancia de género, sí. O sea, si Pero va una ejercer. mujer presidente, tiene que ir de primer vicepresidente un varón. Y el caso de la segunda vicepresidencia solo entraría en funciones si la primera no puede acceder al cargo. No, primero, quien asume, evidentemente, es quien ejerce el cargo de primero o primera vicepresidenta. Si por X razones no asumiera, o en su caso también fuera vacada, o renunciara, le corresponde al segundo o segunda vicepresidente. Pero en la actualidad no tenemos ni segundo ni segunda vicepresidenta, solo hay primera vicepresidenta. Entonces ahí la sucesión constitucional le correspondería a quien ejerce el cargo de presidente del Congreso. Entiendo, en México no existe la figura de la vicepresidencia por razones históricas y coyunturales, entonces en caso de revocarle el mandato a quien sea titular de la presidencia de la República, asumiría el presidente o presidenta del Congreso de la Unión temporalmente mientras el Congreso elige a quien va a sucederle en el cargo. No adelantarían elecciones, sino que lo que haría es que el Congreso elige, ¿no?, a quién va a ser la persona que termine el periodo presidencial, ¿no? Hay una diferencia con el sistema que se sigue en el Perú y la lógica era la que usted mencionaba, ¿no? Que quien elige es el que puede destituir, ¿no? Entiendo que la de Perú es como algo, vuelvo a repetir, se me asemeja a lo que sucede en los sistemas parlamentarios, ¿no? Con lo denominada moción de censura. Y con relación a las acciones afirmativas, doctor, ¿cómo está la regulación en el caso del Perú? No sé si aquí le correspondería llevarla a cabo a la OMP, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si en su caso esto, el Congreso, el Parlamento peruano ha llevado alguna acción afirmativa en materia electoral o si a nivel jurisdiccional se han implementado. Hablo de la participación política de grupos en situación de desventaja. No sé si esto tiene algún tipo de eco ahorita en su país. Sí, nosotros a través de los años se ha ido logrando fórmulas que permitan incorporar en mayor número la participación de mujeres y también la participación de jóvenes y de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. Por ejemplo, para esta elección nosotros tenemos, para la conformación de fórmulas y listas, paridad y alternancia. Y para los gobiernos regionales tenemos paridad horizontal y además paridad y alternancia vertical para las listas de consejeros regionales. Se va a implementar por primera vez, se va a desarrollar en lo que respecta a la paridad horizontal. Los mecanismos
estoy escribiendo un artículo sobre el particular, todavía no son los mejores, en tanto y en cuanto la norma establece que de presentarse un número de fórmulas en par, por ejemplo, 24, 22, debe ser la mitad de fórmulas encabezadas por varones y la otra mitad por mujeres. Cuando no se puede lograr que sean fórmulas pares, la impar no debe diferenciarse sino en más de una. 13-12, 14-13, etc. Pero en la norma no se ha desarrollado mecanismos que permitan poder asegurar no solo que la participación de hombres y mujeres encabezando las listas para los gobiernos regionales sean 50-50, sobre todo para poder asegurar los resultados, que es lo que interesa, ¿no? O sea, no solo basta la acción afirmativa de permitir que sean pares las candidaturas, que haya paridad horizontal, sino lograr asegurar que la elección nos dé como resultado, si no igual, cuando menos lo más cercano, tanto de varones como mujeres. Fíjate, bueno, desde el 2002 hasta el 2018, es decir, estamos hablando de 5 elecciones subnacionales, ¿correcto? Solo el año 2014 ganó una mujer encabezando una lista de gobierno regional. Después, en todas las elecciones, desde el año que te he señalado, del 2002 al 2018, no salió elegida una mujer como gobernadora regional. Pero te decía que, es cierto, ahora se va a aplicar la paridad horizontal, que puede coadyuvar al propósito que se tiene. Sin embargo, la regulación que se ha hecho a nivel del Pleno del Jurado, yo particularmente estoy cuestionando en tanto y en cuanto qué sucede. Se menciona que si al darse los resultados de las internas no se logra la paridad horizontal, al momento antes de inscribir las listas que van a participar en las elecciones regionales y municipales, la organización política puede o tendrá necesariamente que reformular o reordenar a los efectos de que al momento de presentar sus fórmulas regionales haya la paridad o cuando menos la diferencia de uno. Yo, Entiendo, sí. sí, estoy en Entiendo que es desacuerdo. el caso de listas, ¿no? ¿Perdón? Es en el caso de listas. Claro, no, es que aquí hablamos de fórmulas y listas. La fórmula para los gobiernos regionales es gobernador o gobernadora y vicegobernador. Y la lista es la que integran los consejeros regionales. Aquí solo se está estableciendo paridad horizontal, por lo menos para esta elección, para las fórmulas de candidatos a las gobernaciones regionales, que son 2, ¿correcto? Entonces, la preocupación nuestra está en el sentido de que, si bien es cierto, es loable y ya se va a aplicar esto por primera vez, el desarrollo reglamentario no nos asegura la elección necesariamente de mujeres encabezando una lista regional. Y te decía que cuestionaba el hecho de que, producidas las elecciones, sea la organización política la que haga el reordenamiento. Si bien es cierto, es loable lo que se pretende, pero ya ha habido una manifestación de la voluntad popular. Entonces, se dice que en aquellos lugares donde hay menos votantes, esas serían las listas que se verían afectadas para el reordenamiento. Con lo cual, los departamentos más pequeños, que son los que generalmente tienen menos militantes, se verían en esta situación condenados a no tener la persona, varón o mujer, que haya sido elegida en las internas para encabezar la lista. Entonces nosotros lo decimos, bueno, ¿y qué fórmula?
mejor, con anterioridad a las internas, las organizaciones políticas determinen previamente en qué departamentos del país va a ir encabezando la fórmula para el gobierno regional un varón o una mujer. Creo que es lo más democrático, lo más saludable, y no va a generar enfrentamientos dentro de las tiendas políticas, porque producía la elección, repito, ya la persona entiende que ya ganó su derecho a encabezar una fórmula regional, y que reordenen es permitir que uno, dos, los miembros del comité ejecutivo, el presidente, quien corresponda en la organización política, sea el que determine en qué casos va a reordenar la fórmula. Y obviamente hay otras fórmulas que hay que evaluarlas y que podrían establecerse para, digamos, no haya el reordenamiento, que puede ser muy pernicioso. Sí, quizás ese ajuste, como lo dice, se tendría que hacer incluso previo al registro de las candidaturas para tener la certeza, ¿no? De quién va a ser el candidato o candidata y si se cumple, entre otros, con los criterios de paridad. En México hoy se discute incluso la posibilidad de esa paridad en cargos unipersonales conjugados con una alternancia dinámica, esto es que en aquellos estados en los cuales nunca haya gobernado una mujer se presenten únicamente por los partidos y coaliciones candidaturas de mujeres para asegurar que realmente se tenga a una gobernadora mujer, ¿no? Porque sí se han hecho algunos ajustes en procesos anteriores en donde se obliga a los partidos y coaliciones a presentar en determinados números de estados, no se dicen cuáles, sino si son 15, 7 de 15, por ejemplo, candidaturas de mujeres, pero los partidos ahí pueden presentar algunas mujeres, otros partidos varones, y eso no asegura que la mujer llegue efectivamente a estos cargos. Es una cuestión bastante complicada. Hoy día también lo de la paridad está en la palestra en México, ¿no? Quizá es un principio en construcción, no podemos darla por acabada, sino que siempre van surgiendo también nuevas cuestiones. Aquí hoy se presenta, por ejemplo, el caso de las personas no binarias y cómo encajarlas dentro del concepto de paridad hombre-mujer. Ha sido un gusto, doctor, haber conversado. Permíteme, Wendy, Sí, completar la idea en este sí, punto para que quede con redonda. gusto. La obligación de este reordenamiento, que desde ya para mí es cuestionable, porque repito, ya ha habido una manifestación de la voluntad popular y esta hay que respetarla. Más aún, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, una de las funciones constitucionales tiene es ser garante de la voluntad popular. Aquí en pequeño, pero hay que ser la misma línea, ¿no? Entonces, este reordenamiento solo es obligatorio, fíjate, para los partidos políticos de alcance nacional, no para los movimientos regionales. Con lo cual, tenemos una ley que busca tener tanto varones como mujeres encabezando no solo las fórmulas para postular, para poder lograr una gobernación regional, sino la idea es que accedan al cargo, vía obviamente la elección. Pero si los movimientos regionales no tienen esa obligación que tienen los partidos, ¿cuál puede ser el resultado? Que finalmente, como en los años anteriores, en todos los departamentos pueda que salgan varones y ninguna mujer. Si se determinara con anterioridad, tanto partidos políticos como movimientos en tales regiones tienen que ser encabezadas por varones y en las otras por mujeres, sí podríamos asegurar definitivamente que haya paridad en los resultados de las elecciones para las gobernaciones regionales. Entiendo, doctor, esa discusión, como le digo, también Ahí es más se ha complicado el tenido. problema, ¿no? No sé si lo tienen así Sí, en México. sí, también había así algún tipo de discusión en el pasado proceso, si era una obligación para los partidos políticos, solo nacionales o también para los locales, y cómo hacer efectivo realmente el acceso al cargo y no solamente la paridad en la postulación. Ha sido de verdad enriquecedor
poder conocer a través de sus grandes conocimientos, que también son pragmáticos, ¿no? En la materia, cómo funciona un poco el sistema de Perú. Esperamos poder contar con su presencia en otros eventos que organice la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, doctor Rodríguez Vélez, por este tiempo que nos ha dedicado y por la apertura para hablar sobre estos temas que muchas veces son bastante problemáticos, que no son asuntos no controvertidos, pero que nos ayudan a crecer en democracia. Gracias y lo esperamos en próximos programas. Gracias, Wendy, muy gentil por la entrevista. Muchas gracias y a quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales, les agradecemos siempre su participación en todos los eventos de la Escuela Judicial Electoral. Hasta pronto.